podemos hacer si tenemos un familiar con coronavirus para evitar llegar precisamente a una unidad de cuidados intensivos. ¿Y quién mejor que el doctor Jesús Velarde, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Médicos Intensivistas y que además, Jesús Valverde, y que además atiende en el Hospital 2 de Mayo. Buenas noches, doctor Valverde. Estamos muy preocupados porque la situación en estos momentos en nuestro país es crítica y le queríamos preguntar al día de hoy cuál es la situación de las camas UCI y también, por supuesto, del personal médico para atender a esos pacientes en UCI. Buenas noches, Marisol. La información que manejamos al día de hoy es de que las unidades de cuidado intensivo se encuentran al 100% de su capacidad a nivel nacional. Tenemos listas de espera en los hospitales más grandes, ¿no? El Seguro Social, el Ministerio de Salud, y en clínicas privadas también. Que también las camas de hospitalizados, hablo de pacientes que se encuentran en las áreas de hospitalización general, también se están cubriendo ya a una velocidad importante. Y pues tenemos a los profesionales de salud que en cuidado intensivo venimos trabajando hace buen tiempo, ¿no? Más de 10 meses de manera continua, ya con muchas bajas, ¿no? Enfermos que están en licencia propiamente de la UCI, y sorprendidos también por la velocidad de la presentación de estas 2 últimas semanas de esta enfermedad, que no te da mucho tiempo para poder actuar, ¿no? Se están presentando en tiempos muy cortos. Hablamos de inicio de síntomas hasta que llega al hospital menos de 7 días, ¿no? Y casi directamente a la necesidad de oxígeno o de cuidados intensivos, ¿no? A comparación de lo que sucedió en la primera ola, en la cual los pacientes todavía llegaban con un tiempo de evolución de cerca de 10 días a 2 semanas, te daba tiempo para el manejo, el paciente era hospitalizado en las áreas generales y luego recién pasar por intensivo. No, este paciente ahora es muy distinto, probablemente tenga mucho que ver con la nueva variante, ¿no? Esto es una suposición, una sospecha, pero estamos sorprendidos a su vez porque también ha migrado el grupo etario, ¿no? El grupo etario de hoy en día es un adulto joven, ya no es el adulto mayor. La predominancia iba antes a un 80% de adulto mayor a 20, ahora estamos casi en un 50-50, ¿no? Y pues observando la evolución de esta enfermedad, pero nosotros muy atentos a cómo evoluciona pues esta pandemia. Es terrible, doctor, lo que nos cuenta es terrible, es preocupante, estamos en el peor momento de la pandemia, no solo las camas UCI ya están ocupadas al 100% en todo el país, es decir, no queda una sola cama UCI, la información que nos está dando el doctor Jesús Valverde esta noche. Lo preocupante además es que las camas hospitalarias también están empezando a colapsar, ojo, y que los síntomas se agravan en pocos días. Entonces la pregunta es, doctor, si yo tengo algún síntoma relacionado con el coronavirus, que además ahora también son los síntomas gastrointestinales, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en casa? ¿Qué hacer en casa? ¿Cómo controlarlo? Es algo muy importante, por ejemplo, hay que hablar de este aparatito que tengo acá, que es el pulsioxímetro. ¿Por qué es importante, doctor, tener el pulsioxímetro, que es ese aparato que cuesta entre 50 y 60 soles en casa, en el edificio, en la cuadra, en el barrio? ¿Por qué es importante este pulsioxímetro? Porque ese termómetro nos va a evaluar la severidad del cuadro, ¿no? Una vez que ingresa este virus o la inflamación generada por el virus al pulmón, va a haber cierto grado de disminución de la concentración de oxígeno a nivel de la sangre. Entonces ya tenemos que estar alertas. La medición de la saturación de oxígeno es un marcador importante de pronóstico, inclusive hoy en día. El otro marcador que nos indica también severidad del cuadro y se puede identificar de manera clínica es la temperatura, ¿no? La fiebre persistente que hay también y que va a la par con la disminución de la saturación de oxígeno nos indican de que este cuadro puede ir a una forma severa y de manera rápida. Entonces hay que tener muy en claro estas dos variables clínicas importantes. El marcador en cuanto a saturación, y hay que estar alertas cuando se siente un poco más allá del 94%, ¿no? Hay que estar muy atentos porque deben ir a un centro de salud, por lo menos hacer una valoración de cómo está el compromiso pulmonar, ¿no? Y de repente necesitar oxígeno también de manera inmediata, ¿no?
A la par también identificar si estas pacientes tienen comorbilidades, porque se ve que es frecuente en pacientes diabéticos, hipertensos y obesos, ¿no? Esas son las características clínicas que hemos encontrado en estos pacientes últimamente. Claro, se habla de comorbilidades, pero ya en los últimos días, lo que estábamos conversando hace unos momentos, y el reportaje que hemos visto también, que cada vez son más jóvenes los que llegan a desarrollar cuadros graves de coronavirus. Entonces los jóvenes que vemos muchos en imágenes que salen, que van a fiestas, en fin, piensan que no les va a pasar nada, pero ya están viendo ustedes en los hospitales a jóvenes desarrollando cuadros graves de coronavirus. Así es, y estos pacientes jóvenes realmente nunca han acudido a un diagnóstico temprano, ¿no? O por lo menos hacer un chequeo anual. Estos pacientes generalmente cuando ingresan a los hospitales son diagnosticados de enfermedades recientes, ¿no? Hablamos de diabéticos, hipertensos que no habían sido diagnosticados, la mayoría son obesos grado 1 por lo menos, ¿no? Y pues a la par también hay antecedentes familiares, ¿no? Importantes, ¿no? Familiares diabéticos, hipertensos, que también se tienen que evaluar porque lo que hemos visto en esta semana es también que se han enfermado familias enteras, Ajá. familias enteras, y esto tiene mucha correlación con los días festivos pues, de Navidad, Año Nuevo, ¿no? Por motivo de las reuniones familiares que se han dado. Hoy en día tenemos hospitalizados en las UCI familias completas, hablo de 4 a más personas por familia, ¿no? Y entre ellos padre, madre e hijos. Entonces, para ir terminando esta conversación, doctor, muy importante, revisar día a día la temperatura, es decir, no necesitamos un examen, ¿no es cierto? Tenemos que medirnos todos los días la temperatura, tenemos que saber cuál es nuestra saturación de oxígeno en la sangre, para, si baja la saturación o tenemos fiebre, si baja la saturación menos de 95, acudir a un hospital y también si tenemos temperatura. ¿Cuál sería la última reflexión que usted podría hacer antes de terminar esta entrevista, doctor? Mire, el control de esta enfermedad está en nosotros, ¿no? O sea, si cumplimos al 100% de las indicaciones del Ministerio de Salud, que son las medidas ya indicadas del distanciamiento social, el uso de la mascarilla y pues el lavado de manos, tengan la seguridad de que va a estar controlada la enfermedad o la progresión de esta enfermedad en las familias, ¿no? Nosotros que trabajamos en cuidado intensivo, muchos nos hemos enfermado por el hecho de que hemos estado cumpliendo al 100% y estrictamente estas medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, esa es la reflexión nuestra, ¿no? La responsabilidad tiene que ser al 100% y no hay mejor vacuna que la responsabilidad como Así para es. derrotar esta enfermedad. Estamos en el peor momento de la pandemia y es momento de cuidarse. Hay que regresar a marzo, a abril. Hay que quedarnos en este momento en casa porque los contagios están creciendo de manera realmente exponencial. Muchas gracias al doctor Jesús Valverde, que atiende en el Hospital 2 de Mayo y además es presidente de la Sociedad Peruana de Médicos Intensivistas, por estos alcances esta noche en la edición central. Gracias, doctor.